Este documento da cuenta de dos expresiones que tienen un problema en común, ¿no? Un problema de origen. Una es la que implica, digamos, el ingreso a edades muy tempranas de niños y niñas a las filas del ejército. La otra es el reclutamiento que se da en los cárteles que se dedican a la criminalidad organizada, también de cada vez más jóvenes niñas, niños y adolescentes. En ambos casos estamos hablando de una situación que refleja una pérdida de expectativas. No solamente una pérdida de expectativas, yo quiero insistir en eso porque me parece muy importante poder decir que creo que estamos fallando en la obligación que tenemos de generar una expectativa razonable de vida para nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, no estamos logrando transmitir el mensaje de que una vida que se dé en los términos de una convivencia armónica, de una cultura de paz, de una cultura de respeto a los derechos humanos, puede ser redituable desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, por supuesto. Pero junto a esa incapacidad para generar esta expectativa, tampoco creo que podamos considerar que hemos podido aportar, que hemos podido generar las condiciones institucionales para que esa expectativa sea viable, ¿no? Efectivamente, tenemos cada vez más situaciones en las que la pérdida de oportunidades, tanto educativas como laborales, está implicando un atentado tal cual contra la vida de niñas, niños y adolescentes que tienen que buscar, por otro lado, cómo conseguirla. Estos dos aspectos que hoy están involucrados en este documento tienen un origen común, porque ese origen común está precisamente en esta carencia, en esta falta de recursos institucionales, de oportunidades de acceso igualitario a estos mecanismos que van a generar, o que esperaríamos podrían generar condiciones para que niñas, niños y adolescentes encontraran en una vida de respeto y de cultura de paz un camino interesante para seguir. Estos documentos que provienen del esfuerzo de la sociedad civil tienen que interpelar a la autoridad, ¿no? Tienen que interpelar al Estado, porque esto que se está haciendo acá debería estarse haciendo allá, ¿no? Debería estar siendo materia justamente de la política pública que se está instrumentando en el Estado mexicano. El informe habla también de cómo los niños, las niñas, desde los chiquitos y los adolescentes, han sido cooptados también por los cárteles del narcotráfico. No solo por las Fuerzas Armadas, no, sino también por los cárteles del narcotráfico, ¿verdad? Porque por las Fuerzas Armadas son con una de prebendas y de beneficios los que realmente no entran a las academias y escuelas militares, tienen más prestaciones que, bueno, y claro, son los hijos de campesinos, los hijos de gentes que viven en los barrios pobres, ¿no? Que pues bueno, pues entran allí porque pues los pobres pues no tienen ni seguridad social ni muchas otras prestaciones, ¿verdad? No, pero también el crimen organizado los ha cooptado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque son pobres, porque no tienen futuro, porque no se les está garantizando bien su derecho a la educación, su derecho al deporte, al esparcimiento, su derecho al trabajo, porque se les están presentando modelos en los medios de comunicación de éxito. O sea, los modelos que los niños, los adolescentes están recibiendo, ¿no? En medio, pues, de la marginación social, la pobreza, la exclusión. Y la educación para la paz, la educación para prevenir estas situaciones de violencia, la educación para que efectivamente, bueno, pues sean educados de otra manera, no existe. La Redim dice que hay por lo menos 900 niños, niñas y adolescentes, sobre todo entre 15 y 17 años, 900 y tantos, que han sido víctimas
de esta situación de violencia en esta lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Hemos incluido casos paradigmáticos que nos parece pueden ayudar a identificar las fragilidades que el Estado mexicano está enfrentando en su conjunto, y nos referimos al gobierno federal, nos referimos a los estados donde se está viviendo este conflicto y a los propios municipios, donde tenemos que reconocer que el sistema de atención para la infancia ha quedado trastocado frente a este conflicto. Nos parece inquietante que las estadísticas que en este documento venimos presentando y que a lo largo del año pasado compartimos en varios momentos con ustedes, nos vayan hablando de un incremento de la presencia de adolescentes, particularmente en el segmento de 15 a 17 años de edad, en este conflicto. Por mencionar algunos datos. Solicitamos información a las diferentes dependencias, lamentablemente tuvimos poca respuesta, de tal manera que comenzamos a rastrearla por otras fuentes. Para darles un dato, por ejemplo, el incremento que hemos observado en el servicio militar anticipado con adolescentes de 15 a 17 años. En particular, los adolescentes de 17 años ocupan un porcentaje muy alto y que hay una tendencia creciente a esta participación de niños en el servicio militar anticipado a partir de 2004. Es importante comentarles que con cifras de 2009 encontramos que teníamos 1.219 adolescentes de 15 a 17 años con registro militar anticipado. El documento se acompaña también de una serie de recomendaciones que sugerimos al comité pueda considerar. Por supuesto que ellos tendrán sus otras fuentes de información, escucharán al gobierno mexicano el próximo lunes 31 de enero y a partir de ello emitirán recomendaciones en la primera semana de febrero, y es importante señalar que estas recomendaciones tienen un carácter vinculante, es decir, son obligatorias, porque se encuentra dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al menos 3 de las recomendaciones que estamos señalando. Una central es que se prohíba explícitamente en nuestras leyes la implicación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Esto no está en ninguna de nuestras legislaciones y amerita, digamos, esta necesaria revisión. También insistimos en la necesidad de reformar el artículo 133 de la Constitución en el sentido de conferir a los tratados de derechos humanos y derechos internacionales el mismo rango que la Constitución.